¿Es este el descubrimiento más importante de la historia del mundo musulmán? Cuando la Universidad de Birmingham en Inglaterra reveló que tenía fragmentos de uno de los Coranes más antiguos del mundo, la información no tardó mucho en acaparar los titulares de los medios de comunicación de diferentes partes del mundo. Los académicos se muestran cada vez más confiados en que el manuscrito de Birmingham es parte de una pieza escrita que está en la Biblioteca Nacional de Francia. La biblioteca cuenta con el conocimiento y la experiencia de Francois de Roche, un historiador del libro sagrado del Islam y académico del Colegio de Francia, que ha confirmado que las páginas que se encuentran en París son parte del mismo Corán que están en la ciudad inglesa. Alba Fedili, la primera investigadora que identificó el manuscrito en Birmingham, también cree que forma parte del que está en Francia. La parte francesa del texto fue traída a Europa por Asselin de Cherville, quien sirvió como vicecónsul en Egipto cuando en el siglo XIX el país estaba bajo el control del ejército de Napoleón. De Roche señala que se cree que la viuda de Asselin de Cherville intentó vender este y otros manuscritos islámicos antiguos a la Biblioteca Británica en la década de 1820, pero terminaron en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Pero si una parte de este Corán llegó a París, ¿qué pasó con las páginas que llegaron a Birmingham? De Roche señala que en el siglo XIX algunos manuscritos fueron transferidos de la mezquita de Fustat a la Biblioteca Nacional de Egipto, en el Cairo. En el camino, algunas páginas debieron haberse dispersado y llegaron al mercado de antigüedades. Se presume que fueron vendidos y revendidos hasta que en la década de los años 20 del siglo pasado fueron adquiridos por Alphonse Mingana y llevados a Birmingham. Fecha en disputa. Aún así, la datación del manuscrito hallado en Birmingham sigue siendo una cuestión polémica. Gracias a las pruebas de radiocarbono, se cree que data de entre el año 568 y 645. Y fue entre esas fechas, en el año 632, cuando murió Mahoma, el profeta fundador del Islam. Por ello, la persona que de hecho lo escribió pudo haber conocido al profeta Mahoma, dice David Thomas, profesor de Cristianismo e Islam de la Universidad de Birmingham. El experto asegura que, de acuerdo a las pruebas, el manuscrito fue escrito en los primeros años del Islam. Sin embargo, esto contradice los hallazgos de los académicos que se basaron en el estilo del texto para determinar su origen. Mustafa Zaha, del Departamento de Estudios Islámicos de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos en Londres, señala que hay evidencia gráfica, como la forma en la que están separados los versos y los signos gramaticales usados, que indica que es posterior. En esta forma incipiente de árabe, los estilos de escritura se desarrollaron y las reglas gramaticales cambiaron, y Zaha señala que el manuscrito de Birmingham es simplemente inconsistente con esa fecha tan temprana. De Roche también dice que tiene reservas sobre las fechas que arrojaron las pruebas de carbono, y es que ha habido casos en los que al volver a analizar manuscritos cuya fecha ya fue establecida, el resultado ha sido distinto. ¿El primer Corán? ¿Cuáles serían las consecuencias de que el manuscrito de Birmingham fuera creado en las fechas indicadas por las pruebas de radiocarbono? Solo existen 2 hojas en Birmingham, pero el profesor Thomas cree que la versión completa pudo haber constado de 200 hojas separadas. Pudo haber sido una pieza de trabajo monumental, dijo. Esto genera preguntas sobre la identidad del que pudo haber comisionado este Corán y de quién tenía los recursos para hacerlo. Jamal bin Huareib, director de la Fundación Mohammed bin Rashid Al Maktoum, una institución educativa establecida por la monarquía en los Emiratos Árabes Unidos, dice que la evidencia apunta a una conclusión aún más interesante. Él cree que el manuscrito en Birmingham es parte de la primera versión escrita y exhaustiva del Corán, que comisionó el califa musulmán que gobernó entre 632 y 634. Es el descubrimiento más importante de la historia para el mundo musulmán, asegura Huareib, quien ha visitado Birmingham para examinar el manuscrito. Creo que es el Corán de Abu Bakr. Según su opinión, la gran calidad de la caligrafía y del pergamino muestra que se trata de un trabajo exquisito creado para alguien importante. Eso,
además de que las pruebas de carbono revelan que el documento data de los primeros días del Islam. Esta versión, esta colección, este manuscrito es la raíz del Islam. Es la raíz del Corán, dice Hugh Areb, para quien se trata de una revolución en el estudio de su religión. Thomas sostiene que las pruebas de carbono apoyan esta teoría, pero eso implica un gran salto, sin dudas. Manuscrito único. Existen otras posibilidades. La prueba de carbono está basada en la fecha de la muerte del animal cuya piel fue utilizada para fabricar el pergamino, no en la fecha en que el escrito fue completado. Esto implica que el manuscrito puede ser posterior al año 645, posiblemente entre el 650 y el 655, según Thomas. Esto coincidiría con la producción de copias del Corán realizadas durante el régimen del califa Uthman entre 644 y 656. La intención de esto era producir una versión precisa y estandarizada del libro sagrado del Islam para ser enviada a las comunidades musulmanas. Si el manuscrito de Birmingham es un fragmento de una de estas copias, también sería un hallazgo espectacular. Pero no es posible confirmar o refutar una de estas teorías. Joseph Lombard, profesor del Departamento de Árabe y Estudios de Traducción de la Universidad Estadounidense de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, dice que si las fechas son correctas, nada puede ser descartado. No descartaría que fuera un fragmento del Códex armado por Sa'id ibn Thabit en el tiempo de Abu Bakr o una copia del códice de la época de Uthman. Tampoco descartaría el argumento de Desroches, siendo él un líder en su campo, sostiene Lombard, pero advierte que no se puede seleccionar la evidencia para apoyar el argumento del experto que uno prefiere.